Tips para congregarnos en línea. Elige con tu familia el horario indicado, domingos y martes. Conéctate a todas nuestras reuniones. Sé parte, alaba, adora y mantente activo. Toma nota durante toda la reunión. Súmate, honra a Dios con tus diezmos y ofrendas. Toda la información en la cajita de descripción. Síguenos en todas nuestras redes sociales, te mantendremos informado. Por último, etiquétanos en tu foto favorita durante la reunión, CDR Online. Dios los bendiga a todos, hermanos y amigos. Nos da mucha alegría recibirles esta mañana de domingo. Aquí estamos en la Congregación Cristiana Castillo del Rey, en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Nos da mucha alegría recibirles de cualquier parte del mundo donde nos estén viendo. Nuestros campus en Huachochi, Chihuahua, en Chihuahua Capital, en Roswell, Nuevo México, y aquí en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nos da mucha alegría recibirles. Y durante todo este tiempo Dios ha sido fiel y ha estado con nosotros. Eso hay que celebrarlo. Este es el día que hizo el Señor. Hoy nos gozaremos y alegraremos en Él. Y conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. Vamos a alabarle. Vamos a adorar esta mañana con todas sus fuerzas, porque la próxima ya vamos a estar juntos. Y la oscuridad. Vamos, dile, da un paso adelante.
más. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Vamos una vez más. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Las sombras atrás. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Las sombras atrás de su temor, a la abundancia de su amor. Porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Somos libres en el nombre de Jesús. Denle un buen aplauso a nuestro Dios. Vamos a seguir alabando al Señor. Él es el Dios que nosotros adoramos. Vamos. Con ánimo.
gozo en la casa del Señor en esta mañana. Hay gozo en su casa. Él es el que sana a los enfermos. Él es el que nos da la victoria. Él es el Rey de Gloria. ¡Vamos! Aplaudiendo juntos, iglesia. ¿Quién sana a los enfermos? Vamos a cantarlo juntos. ¿Quién sana a los enfermos? ¿Quién da vista a los ciegos? ¿Quién cuida de aquellos que sienten que no pueden más? ¿Quién gana las batallas? ¿Quién vela por el alma? ¿Quién entregó su vida y con poder resucitó? Vamos, el Rey de Gloria. El Rey de Gloria, Él es el Rey de Gloria. Su poder es sin igual, maravillas Él hará en este lugar. Rey de Gloria, Él es el Rey de Gloria. Él está en este lugar, hoy tu milagro se realizará. Quien sana a los enfermos, que sienten que no pueden más. Quien gana las batallas, quien vela por el alma, quien entregó su vida y con poder resucitó. El Rey de Gloria, Él es el Rey de Gloria. Su poder es igual, maravillas Él hará en este lugar. Es el Rey de Gloria, su poder es sin igual, maravillas Él hará en este lugar. Vamos, Rey de Gloria, Él es el Rey de Gloria. Él está en este lugar, por tu milagro se realizará. El Rey de Gloria, Él es el Rey de Gloria, su poder es igual. Maravillas Él hará en este lugar. Rey de Gloria, Él es el Rey de Gloria. Él está en este lugar, por tu milagro se realizará. Dios les bendiga en este día domingo y bueno, es tiempo de darnos una cordial bienvenida, pero antes vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el Salmo 9 y vamos a leer todos juntos el versículo 1 y 2. Y yo le animo a que cada vez que nos reunamos en nuestra casa, usted saque su Biblia para que lea de ahí los pasajes. Vamos a leer el versículo 1 y 2, dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Amén. Qué hermoso que usted y yo cada vez que podamos platicar, contemos las maravillas del Señor, que contemos cuán grandes cosas Él ha hecho con nosotros. Amén. Y también vamos a hacer nuestra declaración, ahí va a aparecer en la pantalla para todos declararlo, todos juntos, y anime a los que están con usted, a sus hijos, a sus padres, a los que estén ahí reunidos, vamos a declararlo en el nombre de Jesús. Levante su mano derecha y vamos a hacerlo
con fuerte voz: yo declaro que Dios va delante de mí, allanando los caminos torcidos. Él ya ha alineado las personas adecuadas, las oportunidades adecuadas y las soluciones a problemas que todavía no he tenido. Ninguna persona, ninguna enfermedad, ninguna decepción puede detener su plan. Lo que Él ha prometido, lo cumplirá. Esta es mi declaración. Amén. Usted declárelo en esta semana, que el Señor va alineando todas las cosas, que el Señor va delante de usted como un poderoso gigante en el nombre de Jesús. Y así que vamos a darnos unas estrellitas, y con estas estrellitas te decimos: bienvenido a casa. Esta es nuestra reunión, este es nuestro tiempo de alabar al Señor, y vamos a seguir gozándonos en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. ¿Por qué no nos preparamos ahí en donde estamos y tomas un momento para decirle: tu amor es más grande, Señor Jesús, tu amor es más grande que cualquier pandemia, Padre, que cualquier cosa que nos pueda detener. Su sangre se derramó por ti, por mí. ¿Por qué no adoras con nosotros? Sangre derramada de tus manos.
Hermoso Jesús, hermoso Salvador, nada es más grande, brillante Creador, amigo mío, perfecto en poder, perfecto en poder, sublime en gloria, sublime en gloria, nada es más grande, brillante Creador, amigo mío, nada es más grande, nada es más grande, brillante Creador, amigo mío, nada es más grande, brillante Creador, amigo mío, nada es más grande, nada es más grande, brillante Creador, amigo nada es más grande, Señor, que tu amor y tu poder. Dios está con nosotros hoy. Después de haber adorado al Señor, le invitamos a que juntos escuchemos el mensaje de la palabra de Dios y lo pongamos por obra, por práctica. Adelante, nuestros pastores, con el mensaje. ¿Qué tal, hermanos y hermanas, amigos y amigas? Me da mucho gusto estar juntos en esta reunión. Quiero recordarles que usted no es un comentarista más, no es un suscriptor más, no es un internauta más. Usted y yo somos parte de la iglesia de Cristo. Somos hijos e hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora estamos conectados de esta manera. Pronto ya vamos a reunirnos guardando todos los protocolos presencialmente, pero ahorita que estamos de esta manera, disfrute. Quiero animarle a que abra su corazón y que sepa que la iglesia, usted y yo, no nos detenemos. Seguimos adelante y estamos pasando un buen domingo, un domingo increíble con esta alabanza, con este tiempo que hemos tenido y ahora con la palabra de Dios. Quiero que disfrute, que abra su corazón y que sea una buena tierra donde la palabra sea sembrada y sea obedecida en el nombre de Jesús. Hoy voy a compartir un mensaje que he titulado Desata los milagros de Dios en tu vida. Y vamos a aprender algunos principios que nos van a ayudar a cómo desatar o qué tenemos que hacer para desatar los milagros de Dios en nuestras vidas en este tiempo en el nombre de Jesús. Así es que quiero animarle para que juntos, antes de empezar, declaremos la visión y es esta. Vamos, declara conmigo y es ir y hacer discípulos enseñándoles a guardar lo que Jesús nos mandó por medio de grupos amistad, donde se nos enseña a dar la vida por los amigos. Dele un aplauso, ahí donde está, dele un aplauso al Señor. Vamos, quiero que participe ahí, vamos, quiero que participe, que esté metido, que tome nota, que haga comentarios, que levante una oración, que esté activo en este día en el nombre de Jesús. Quiero que esté abierto para lo que Dios va a hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y algo que he aprendido es que si se van a desatar los milagros de Dios en nuestras vidas, necesitamos caminar en obediencia. Si vamos a cumplir o las promesas, se van a cumplir las promesas de Dios en nuestras vidas, es bien importante que usted y yo aprendamos como iglesia, aprendamos como hijos de Dios, aprendamos como personas a caminar en obediencia delante de Dios. Déjeme decirle que un acto de obediencia es más importante que oír 1000 sermones. Un acto de obediencia es más importante que 1000 revelaciones. Es muy importante ser obedientes. Si vamos a llegar a nuestro destino, es porque vamos a aprender a ser obedientes delante
del Señor. Eso es importante. Hay muchas personas en esta vida que no alcanzan su destino, no porque no tengan palabra, no porque no tengan revelación, no porque no tengan una promesa del Señor, no porque les falte conocimiento, sino es porque no han sido obedientes a la palabra de Dios. Y hoy vamos a estudiar una escritura que nos va a enseñar a algunos principios y entre ellos cómo desatar los milagros de Dios para nuestra vida. Y esta escritura se encuentra en Hechos, en el capítulo 5, versículos 17 al versículo 20, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Hechos capítulo 5, versículo 17, lo puede leer ahí en la pantalla, y dice así: el sumo sacerdote, dice, y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia, arrastraron a los apóstoles y les metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Y luego les dijo a los discípulos: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Yo no sé si ustedes recuerden que Jesús, antes de ir al cielo, Él hizo un llamado. Él encargó o comisionó a los discípulos algo. Y lo que Él les comisionó es que fueran por todo el mundo, predicaran el evangelio e hicieran discípulos. Y aquí vemos que en esta primera enseñanza encontramos esta primera enseñanza, y es esta: cuando ellos decidieron obedecer al Señor, ellos recibieron oposición. Vamos, escribe esta primera enseñanza. Cuando usted y yo decidimos obedecer al Señor, lo primero que encontramos será oposición. Estos discípulos, lo primero que encontraron una vez que empezaron a compartir la palabra y a ser discípulos, es que dice la Biblia que los religiosos de su época, dice la Biblia que se llenaron de envidia, fueron y los tomaron presos y los pusieron en la cárcel pública. Y muchas veces así va a suceder en nuestras propias vidas. Cuando uno decide, hermanos y amigos, cuando usted decide servir al Señor, inmediatamente muchas veces se va a levantar oposición. Cuando usted decide comprometerse con Dios para hacer algo que Dios le pide, inmediatamente se levanta oposición. Cuando usted decide en algún punto de su vida honrar a Dios y usted quiere honrar a Dios, inmediatamente se levanta oposición para que no lo haga. Cada vez que usted busca ser mejor, no va a encontrar resultados inmediatamente. Lo que muchas veces vamos a encontrar es oposición, como les pasó a los discípulos. Así es que muchas veces cuando usted decide ser mejor esposo, cuando usted decide ser mejor esposa, cuando usted decide ser mejor padre, esa semana usted tiene un problema con sus hijos. El día que usted decide esa semana usted ser mejor esposo, tiene un conflicto en su matrimonio. Porque cada vez que tomamos una decisión de obedecer a Dios, de honrar a Dios con nuestra vida, como lo hicieron los discípulos, se va a levantar oposición. Siempre que usted quiere hacer discípulos, siempre que usted quiere ganar a alguien para Cristo, siempre que usted quiere acercar a alguien para el Señor, cuando usted toma esa decisión, le va a pasar que lo primero que va a suceder es que se va a levantar oposición. Y le estoy avisando, lo estoy poniendo alerta para que luego diga, verdad, ya sé lo que me está pasando. Eso le pasó a los discípulos y eso sigue pasando hoy en la actualidad. ¿Sabe por qué? Porque caminar en obediencia es caminar bajo la bendición de Dios. Quiero que escriban eso en los comentarios. Caminar en obediencia es caminar bajo la bendición de Dios. Cada vez que usted y yo decidimos caminar en obediencia, cada vez que usted y yo decidimos hacer lo correcto, vamos a estar caminando bajo la bendición de Dios. Por eso el enemigo sabe todo esto. Por eso el enemigo va a hacer todo lo posible por desviarnos, por apartarnos, por desanimarnos, para que nosotros no tomemos el camino de la obediencia. Porque sabe que si usted y yo tomamos el camino de la obediencia, usted y yo vamos a vivir una vida plena y vamos a vivir una vida bendecida en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque caminar bajo obediencia es caminar bajo la bendición de Dios en el nombre de Jesús. Así es que quiero animarle a algo. Quiero que la decisión de obedecer
usted la tome por adelantado. Quiero que escriba eso. Debo tomar la decisión de obedecer por adelantado. Vamos, escriba eso en los comentarios. Debo tomar la decisión de obedecer por adelantado. Desde ahorita usted tome la decisión de que usted va a obedecer a Dios por adelantado, antes de que llegue la oposición, antes de que llegue la prueba, antes de que llegue la dificultad, antes de que llegue la lucha. Usted ya decidió que va a obedecer, pase lo que pase y venga lo que venga. Antes de que empezara esta pandemia y que me di cuenta de que teníamos que estar en cuarentena, yo tomé una decisión, hermanos. Y es una decisión que tomé, ¿verdad? Y le dije a Dios, Dios, una cosa voy a hacer. Durante este tiempo, lo que dure la pandemia, lo que dure esta cuarentena, yo voy a decidir que voy a obedecerte en todo. Te voy a obedecer en el asunto del matrimonio, te voy a obedecer en el asunto de mis diezmos y ofrendas, te voy a obedecer en perdonar si tengo que perdonar, te voy a obedecer en alabarte y adorarte, te voy a obedecer estar en comunión contigo, te voy a obedecer, Señor. Ya desde ahorita no sé qué va a traer a la cuarentena, no sé cómo se va a poner en una semana, o en un mes, o en 2 meses, o en 10 días, o en 50 días, o en 100 días, o no sé cuánto va a durar esto, pero yo desde ahorita estoy tomando la decisión de que te voy a obedecer, pase lo que pase y venga lo que venga. En mi corazón tomé esa decisión de hacerlo. Y quiero que usted en este momento, amigo y hermano, tome la decisión de que usted va a obedecer a Dios. Si no lo ha hecho, tome la decisión ahora que lo va a hacer. Porque el caminar bajo obediencia es caminar bajo la bendición de Dios. Y si usted camina en obediencia, su casa, su familia, usted serán bendecidos en el nombre de Jesús. Así es que mantenga esa decisión, mantenga la decisión de que va a ser fiel, mantenga la decisión que va a guardar la palabra, mantenga la decisión que no va a poner excusas, mantenga la decisión que va a guardar los principios de Dios, mantenga la decisión de que va a guardar sus convicciones, mantenga la decisión de que va a guardar sus valores, mantenga esa decisión. Todos los hombres y todas las mujeres que fueron grandemente bendecidos en la Biblia y que fueron grandemente usados en la palabra de Dios y de los cuales tenemos testimonio, ellos tuvieron que pasar por la prueba de la obediencia. Así es que tome la decisión diariamente de que va a obedecer a Dios y no va a seguir la corriente del mundo. Tome la decisión de que va a obedecer a Dios y que no va a romper los principios de la palabra. Tome la decisión de que va a obedecer a Dios y no va a negar sus convicciones. Tome la decisión de que va a obedecer a Dios y que no va a agradar a los hombres o a este mundo en el nombre de Jesús. Me gusta Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, en la Nueva Traducción Viviente. Lo que dice Dios es una promesa que Dios le da a su pueblo y le dice: si obedeces al Señor, tu Dios, en todo, dice la Biblia, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que yo te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y empieza a enumerar las bendiciones que Dios va a traer por obedecer, que es la bendición en su casa, la bendición en sus hijos, la bendición en sus negocios, la bendición en su alacena, la bendición en su salud, la bendición en su vida espiritual, la bendición en su salida, la bendición en su entrada. Es Dios el que afirma esto. Así que quiero animarle que a pesar de la oposición que pueda tener por obedecer a Dios, tome la decisión de obedecer al Señor. Me pregunta la gente: ¿cuánto más va a durar esta pandemia? ¿Cuánto más va a durar esta cuarentena? No lo sé. Pero una cosa haga, tome la decisión de que no importa la oposición, no importa la lucha, no importa la prueba, usted y yo vamos a obedecer, porque obedecer a Dios es caminar bajo la bendición de Dios en el nombre de Jesús. La segunda cosa que encontré en este pasaje es que dice Hechos capítulo 5 verso 19 de la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero un ángel del Señor llegó de noche y abrió las puertas de la cárcel y lo sacó. Me encanta eso. Aquí encontramos que cuando usted y yo, esta es la segunda enseñanza, cuando usted y yo somos obedientes, Dios se convertirá
en nuestro protector. Voy a decirle una vez más. La segunda enseñanza es esta. Cuando usted y yo decidimos ser obedientes, Dios se va a convertir en nuestro protector. Cuando Dios vio que los discípulos fueron obedientes, dice la Biblia que Dios envió un ángel para que el ángel abriera la cárcel y ellos salieran de aquel lugar, de aquella cárcel, en el nombre de Jesús. La obediencia no siempre es el camino fácil, pero es el camino más seguro. Quiero que escriban en los comentarios esto. La obediencia no siempre es el camino más fácil, pero es el camino más seguro. Quiero que escriba eso. La obediencia no siempre es el camino más fácil, pero es el camino más seguro. Déjenme decirle por qué. Y esto es importante. Porque no hay un camino más seguro en todo el planeta que estar dentro de la voluntad de Dios. Voy a decirlo una vez más. No hay un camino más seguro en este planeta, en este universo, en este tiempo, que estar dentro de la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. No hay un camino más seguro para ti. No hay un camino más seguro para tu familia. No hay un camino más seguro para la iglesia. No hay un camino más seguro para este mundo que caminar en obediencia en la palabra de Dios. Por eso el salmista decía: Señor, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Porque no hay mejor camino, no hay mayor seguridad que estar caminando en obediencia a la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. Cuando tú obedeces a Dios, Dios te protege de tus enemigos, te protege de la enfermedad, te protege de los gastos imprevistos, te protege de pandemias, te protege de accidentes, te protege en tu salida, te protege en tu entrada, protege tu empresa, protege tus hijos. Obedecer a Dios te abre la puerta de la cárcel y puede hacer que esa cárcel sea una deuda, sea una enfermedad, sea la soledad, sea la depresión, sea un matrimonio difícil. Dios tiene la llave para abrir esa cárcel. Así es que cuando yo soy obediente a Dios, Dios proveerá de protección. Ahora con tanto temor, ahora con tanto miedo, es Dios. Cuando nosotros obedecemos, Dios nos traerá protección a nuestra casa, a nuestra iglesia, a nuestra familia, a nuestros hijos, a esa familia que tenemos fuera. Dios traerá protección cuando obedecemos en el nombre de Jesús. La tercera cosa que encontré en este capítulo, en esta escritura que estoy leyendo, es que dice la Biblia que cuando ellos fueron obedientes, ellos desataron los milagros de Dios. Anote esta tercera enseñanza. Cuando soy obediente, desato los milagros de Dios. La Biblia dice que cuando ellos fueron obedientes, esa misma noche un ángel llegó y abrió las puertas de la cárcel. Los milagros de Dios en su mayoría tienen que ver con obedecer a Dios. Tienen que ver con honrar a Dios obedeciéndolo en el nombre de Jesús. Déjenme darle unos ejemplos rápidos de cómo se desatan los milagros de Dios en nuestras vidas. Había un general llamado Naamán. Era un general sirio. Era un general muy importante. Era un general muy poderoso. Era un general que era muy famoso por todas las batallas que había obtenido. Pero sin embargo, aunque tenía todo eso, dice la Biblia que tenía lepra, tenía una enfermedad terminal, tenía una enfermedad incurable como era la lepra, que no había cura en ese tiempo. Así es que dice la Biblia que el general tenía una sirvienta del pueblo de Israel, que cuando ella se dio cuenta le dio lástima y le dijo a la esposa del general que en su país había un profeta que podía orar por él y que podía sanarse. Así es que el general fue con el profeta y el profeta le dijo: mira, lo que tienes que hacer para ser sano es métete en el río Jordán 7 veces y cuando tú te metas, tú vas a ser completamente sano. Pero el general, la primera reacción fue, le dijo: en Siria, de donde yo vengo, hay mejores ríos que el Jordán. Así es que no lo voy a hacer. Y dice la Biblia que se enojó. Escuchen con atención lo que les voy a decir. Si vamos a desatar los milagros de Dios, no va a ser a nuestra manera.
No va a ser como a nosotros nos gusta, como quería el general Naamán. No va a ser de acuerdo a mi plan, no va a ser de acuerdo a mi gusto. Va a ser de acuerdo a obedecer la palabra de Dios. Lo que no sabía este general es que no era el río lo que sanaba. Era la obediencia a la palabra del profeta lo que le iba a traer sanidad. Lo que iba a desatar el milagro en esa enfermedad no era dónde se iba a sumergir, sino era que obedeciera la palabra que Dios le estaba dando a través del profeta. Y dice la escritura que finalmente reacciona, va y se mete en el Jordán 7 veces. Y dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14, de la Nueva Traducción Viviente, dice: entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había dicho. Esto se llama obediencia. Lo hizo tal como el hombre de Dios le había dicho, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Esto sucedió porque él obedeció. Cuando tú obedeces, cuando tú y yo obedecemos, desatamos los milagros de Dios. No importa si estamos en una pandemia, no importa si tenemos una enfermedad terminal, no importa si estamos en una situación difícil, para Dios nada es imposible. Lo único que Dios espera es que tú y yo obedezcamos a su palabra y desataremos los milagros de Dios en nuestras vidas. Eso es todo. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quién hizo aquí el milagro? Escriban quién hizo el milagro. Dios. ¿Quién hizo el milagro? Quiero que escriban en los comentarios la pregunta: ¿quién hizo el milagro aquí? Ahora contesten: Dios. Ahora la segunda pregunta es: ¿quién obedeció? Anoten ahí: Naamán. Y eso es. Y lo mismo lo aplicamos a nosotros. Quiero preguntarles a ustedes: ¿quién puede hacer el milagro de Dios en tu vida? La respuesta es Dios. ¿Quién puede hacer el milagro de Dios en tus finanzas? La respuesta es Dios. Vamos, escriban esos comentarios ahí, participen, vamos, ayúdenme. ¿Quién puede hacer el milagro de Dios en tu necesidad? Escríbela ahí: en mi enfermedad, en mi situación económica, en mi trabajo, en mi matrimonio, con mis hijos. ¿Quién puede hacer el milagro de Dios en tu vida? Dios es la respuesta. Ahora la pregunta que sigue es: ¿quién tiene que obedecer? El comentario escriba de ahí: yo. ¿Quién tiene que obedecer para que el milagro de Dios se desate? Yo. Usted y yo tenemos que obedecer como Naamán para que el milagro de Dios se desate en el nombre de Jesús. Así es que si vamos a desatar milagros de Dios en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestra salud, usted y yo seamos obedientes en el nombre de Jesús. La Biblia habla en el Nuevo Testamento de 10 leprosos también, que dice la Biblia no eran 1, eran 10 que estaban leprosos. Y ellos fueron para que Jesús los sanara. Y ellos a lo mejor se imaginaron que Jesús iba a poner sus manos sobre ellos, como lo había hecho con otro leproso, y luego iban a ser sanos. Pero Jesús, en vez de darles el milagro, de imponer sus manos, Jesús les dio una orden. Y me imagino que estos 10 leprosos al principio se desilusionaron porque dijeron: bueno, pues nosotros esperamos que Él pusiera sus manos, que Él orara por nosotros como lo hizo por el otro leproso. Pero en vez de eso recibieron una orden, y la orden era: vayan y preséntense al sacerdote como señal de que ya están sanos, y aún estaban leprosos. Y dice la Biblia que aunque no recibieron la imposición de manos, recibieron la orden, ellos obedecieron. Y dice la Biblia que mientras iban en el camino, ellos fueron sanados. Ellos fueron curados de su lepra. Y la enseñanza es esta: cuando usted y yo obedecemos a Dios, aunque no lo entendamos, aunque sea difícil, aunque no sea como nosotros esperamos, usted y yo vamos a desatar los milagros de Dios en nuestra vida.
Vamos a desatar los milagros de Dios en nuestra salud. Vamos a desatar los milagros de Dios en este tiempo. No estamos en cuarentena o en pandemia en el cielo. Estamos en pandemia o en cuarentena en la tierra. Pero el cielo, sus milagros están a la orden del día. Solo está esperando Dios que tú y yo le obedezcamos. Y mientras obedecemos, mientras vamos en el camino, mientras perdonamos, mientras damos, mientras predicamos, mientras oramos, mientras hacemos su voluntad, Dios desatará sus milagros en el nombre de Jesús. Otra cosa importante, los milagros de Dios no solo se hacen en la iglesia. Dios hizo muchos milagros en la iglesia, en el templo, y lo seguirá haciendo sin duda. Pero muchos de los milagros que también hizo Jesús fue en las casas, fue en los hogares. Pienso en dos mujeres que dice la Biblia que una de ellas era viuda, su esposo se había muerto. Y dice la Biblia que tenía una deuda y llegaron los acreedores a tocar la puerta. Y dice la Biblia que cuando llegaron los acreedores, la amenazaron y dijeron: no nos pagas, era una viuda, o nos vamos a llevar de esclavos a tus dos hijos. Y dice la Biblia que ella no hallaba qué hacer. Así es que fue con el hombre de Dios, el profeta, y le dijo que sí que pudiera hacer en ese momento por el que estaba pasando. Y el hombre de Dios en Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 2 le dice el profeta: ¿cómo puedo ayudarte? Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 2 dice: ¿cómo puedo ayudarte? Le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? Y ella dijo: no tengo nada, solo un frasco de aceite. Contestó ella. Entonces él le dijo: pide a tus amigos y vecinos que te traigan todas las jarras vacías que puedan, y luego ve a tu casa con tus hijos, y cierra la puerta y vierte en la jarra de aceite, vierte en las jarras de aceite de olivo que tienes en tu frasco, y cuando se llenes ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que le indicó. Ella obedeció la palabra del profeta, y al momento de obedecer la palabra se desató el milagro. Y dice la Biblia: sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra, tras otra, tras otra, y pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. El milagro se realizó, el milagro se hizo, y ella pudo pagar las deudas y pudo también sustentarse durante ese tiempo que había de sequía. Quiero animarle en este día. Quiero animarle a que obedezcamos al Señor. Dios quiere desatar los milagros de Dios en su casa, en tu familia, en tus finanzas, en tu salud, en tu familia, ahí donde tú estás. No somos internautas solamente, no somos suscriptores solamente, no somos comentaristas solamente. Somos la iglesia del Señor, comprada con la sangre de Cristo. Somos hijos de Dios, y los milagros de Dios hoy siguen operando cuando nosotros decidimos obedecer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Quiero animarte a que desates los milagros de Dios en tu vida. Otro milagro en una casa fue aquella viuda que se estaba muriendo porque había sequía. No era pandemia, pero había sequía. Y dice la Biblia que llegó el profeta Elías en Segunda de Reyes 17 verso 13, y le dice, Elías le dijo: no tengas temor, mujer, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de las cenizas, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dios no está en cuarentena, Dios no está en pandemia. Los milagros de Dios siguen operando. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y cuando tú y yo obedecemos, los milagros de Dios se desatan. El versículo 15 dice: entonces ella fue e hizo como le dijo el profeta. Aquí está obediencia. Dios hace el milagro, nosotros obedecemos. Ella fue, hizo, y comió él y ella y su casa muchos días. Y el versículo 16 dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Estas personas estaban en crisis, pero Dios no. Estas personas estaban en sequía, pero Dios no. Tú y yo podemos estar en cuarentena, pero Dios no.
Tú y yo podemos estar en medio de una pandemia, pero Dios no. Los milagros y los recursos de Dios se desatan cuando tú y yo obedecemos. No obedezcas solamente ahora cuando estás en la iglesia, cuando estamos en la reunión. Toma la decisión de ser obediente en este tiempo. Si hay áreas en tu vida donde no estás obedeciendo, a partir de ahora toma en tu corazón la decisión de obedecer, porque al obedecer vas a desatar la palabra de Dios, los milagros de Dios, las maravillas de Dios, las señales de Dios sobre tu vida, sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios es como una espada de dos filos. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra de Dios tiene poder. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasa. Obedezcamos y desatemos los milagros de Dios en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Yo estoy convencido de que lo único que tenemos que aprender a hacer es a ser obedientes en el área en donde no lo estamos haciendo. Y en esa área vamos a ver los milagros de Dios. Basta dejar de ser oidores. Pasemos ahora a ser hacedores. No tengamos solo conocimiento, sino seamos personas que ponen en práctica la palabra y ven los milagros del Señor. ¿Sabe qué creo de usted? Creo que usted es una persona esforzada y valiente. Y así como Dios le dijo a Josué, le digo yo las mismas palabras. Esfuércese y sea valiente para poner por obra lo que Dios le ha hablado. Y todo su camino va a ser prosperado en el nombre de Jesús. Yo estoy convencido de que si nosotros hacemos nuestra parte, que es obedecer, Dios hará su parte, que es hacer los milagros en el nombre de Jesús. Tu milagro está del otro lado de tu obediencia. Escriban este comentario ahí. Mi milagro está del otro lado de mi obediencia. Del otro lado de mi obediencia está mi milagro. Así es que obedezcamos al Señor en el nombre de Jesús. Y finalmente encontré una enseñanza más en este pasaje. Dice que la noche cuando el ángel les abrió la cárcel, Hechos 5:20, en la Nueva Traducción Viviente, les dio una instrucción el ángel y les dijo: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Cada paso de obediencia siempre va acompañado de un paso de fe. Voy a decirlo una vez más. Quiero que anoten esta última enseñanza. Cada paso de obediencia debe ir acompañado de un paso de fe. Y esto es muy importante, porque aquí se requiere fe para seguir haciendo lo que probablemente les puede costar la vida. La primera vez predicaron y los encerraron. Ahora lo más seguro es que si los volvían a encontrar predicando, les iban a quitar la vida. Pero ellos dieron un paso de fe. Me gusta que no le pusieron ninguna condición a Dios. No hablaron con el ángel y dijeron: a ver, ángel, fírmanos este contrato. El contrato va a ser que si nosotros predicamos, tú nos vas a cuidar, tú vas a cuidar nuestras vidas, y entonces predicamos. No hubo condiciones, no hubo ese contrato. Ellos simplemente obedecieron y dieron un paso de fe. Creyeron que Dios los iba a cuidar, creyeron que Dios los iba a usar, creyeron que Dios los iba a respaldar, y así fue. En ese tiempo de aflicción, en ese tiempo de persecución, la iglesia se multiplicó y se expandió, porque Dios respaldó ese paso de obediencia y ese paso de fe en el nombre de Jesús. Así es que quiero animarte a tener en nuestro corazón el obedecer, el dar ese paso de fe aun cuando haya oposición, a dar ese paso de fe aun en medio de la vergüenza, aún en medio del temor, aún en medio de la burla o de la incertidumbre. Quiero animarte a que des un paso de fe para agradar a Dios. ¿Y cómo se agrada a Dios? Obedeciendo al Señor como lo hicieron los discípulos en el nombre de Jesús. Y me gusta esto, y con esto estoy casi terminando. Me gusta que los discípulos obedecieron al Señor inmediatamente. Dice la Biblia que el ángel en la noche fue y les dio la instrucción que fueran a dar el mensaje. Y dice el versículo 21 de Hechos 5, en la Nueva Traducción Viviente, dice: así que al amanecer,
Cuando volvió a amanecer, el mensaje se los dio en la noche. Y en la mañana muy temprano, al amanecer, los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. La obediencia retardada es desobediencia declarada. Anoten eso ahí en sus comentarios. La obediencia retardada es desobediencia declarada. Ellos obedecieron a Dios inmediatamente. Dieron un paso de fe. En la noche les dieron el mensaje. Al amanecer, ellos ya estaban en el templo obedeciendo al Señor sin importar nada. Cuando tú y yo obedecemos al Señor inmediatamente, vamos a ser bendecidos. La gente pregunta, pastor, ¿por qué los apóstoles estaban tan bendecidos? Tantos milagros, tantas bendiciones, tanta multiplicación, tanta bendición sobre sus casas. Porque su bendición era inmediata. No obedezcas a Dios para cuando tú quieras. No obedezcas a Dios para cuando todo esté perfecto. No obedezcas a Dios para cuando las condiciones estén dadas. Obedece a Dios inmediatamente. La obediencia retardada es desobediencia declarada. Dios quiere que tú y yo obedezcamos como los discípulos inmediatamente, porque inmediatamente vendrán las bendiciones de Dios en el nombre de Jesús. Me encanta eso. La obediencia trae bendición sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. He llegado a pensar que lo difícil para Dios no es hacer milagros. ¿Me dejas decirlo una vez más? Con esto termino. Lo difícil para Dios no es hacer milagros, no es obrar un milagro a nuestro favor. Lo difícil para Dios es que nosotros le obedezcamos. Lo difícil para Dios no es sanar, no es multiplicar, no es bendecir, no es obrar en tu vida espiritual. Lo difícil para Dios es que tú y yo le obedezcamos. No que sepamos de la Biblia, porque ya sabemos mucha Biblia. Ni siquiera decir que le creemos, porque muchos dicen que le creen pero no le obedecen. Lo difícil para Dios es que tú y yo le obedezcamos. No es que el papá muchas veces no tenga para darle al hijo. No es que la mamá no tenga para darle a la hija. Lo difícil para ella no es darle. Lo difícil para el papá y la mamá muchas veces de los hijos es que le obedezcan. Y lo mismo sucede con Dios. Para Dios no es difícil sanarte. Para Dios no es difícil prosperar tu economía, ayudarte con tus deudas, sacarte adelante, obrar en tu negocio, en tu trabajo, en tu salud, en tus relaciones, en darte esas peticiones de tu corazón. Lo difícil para Dios es que tú y yo le obedezcamos. Porque Dios sabe que si tan solo le obedecemos en todas las áreas de nuestra vida, entonces Dios desatará sus milagros en el nombre de Jesús. Para Dios no era difícil abrir el Mar Rojo, pero Moisés tenía que levantar su vara. Dios no la iba a levantar por él. Dios no le agarró la mano y le levantó la vara. Moisés tenía que levantarla. Moisés tenía que hacer lo suyo. La viuda tenía que dar lo poquito que tenía. Los leprosos tenían que obedecer la orden que Dios les estaba dando. Nosotros obedecemos, hacemos lo que nos toca y Dios hará los milagros en el nombre de Jesús. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes son gente que va a obedecer al Señor. Son gente que a partir de este momento tiene un corazón contrito, humilde, que dicen: Señor, en estas áreas de mi vida yo no te he obedecido, no he sido fiel, pero ¿sabes qué, Señor? Voy a ser fiel a partir de ahora. Decido en este momento obedecerte en medio de mi enfermedad, en medio de esta relación difícil, en medio de mi crisis, en medio de este problema matrimonial, en medio de esta situación. Yo te voy a obedecer, porque sé que si te obedezco, caminaré bajo tu bendición en el nombre del Señor. Quiero que allí donde están, cierren sus ojos un momento y quiero que juntos oremos al Señor. Quiero que esta tarde, ahí en tu lugar, inclines tu rostro y mientras estás con tu rostro inclinado, quiero que le digas al Señor: Señor, en este momento
yo decido que te voy a obedecer. Hoy tomo la decisión de obedecerte. No importa la oposición que venga, no importa la oposición que se levante, no importa lo que sea, te voy a obedecer. Porque sé que al obedecerte voy a caminar bajo tu bendición, bajo tu provisión, bajo tu protección, en el nombre de Jesús. Porque sé que al obedecerte voy a desatar los milagros en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mis padres, en mis hijos, en mi presente, en mi futuro, en el nombre de Jesús. Porque tu palabra no está presa, porque tu palabra sigue obrando. Ayúdame a obedecerte en cada instrucción que me des a través de mis pastores, de mis líderes. Ayúdame a cada instrucción que me des a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Ayúdame a obedecerte, en el nombre de Jesús, a dar pasos de fe, Señor. Y al dar esos pasos de fe, voy a ver tu mano obrando, en el nombre del Señor. Perdona toda mi desobediencia, toda mi falta de obediencia. Perdóname, límpiame, purifícame y ayúdame, Señor, a ser obediente en el nombre de Jesús. A ser obediente a partir de este día, a ser obediente a partir de este momento. Hoy tomo la decisión. No sé cuánto dure esta pandemia, no sé cuánto dure esta situación en mi matrimonio, o en mi economía, o en mi familia, o con mis hijos, o en mi futuro, en mi escuela. Yo decido que te voy a obedecer, pase lo que pase y venga lo que venga. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén, amén. Padre, yo declaro sobre tu iglesia que tú pones en ellos y en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad de obedecer tu palabra inmediatamente, no retardadamente, no para después, sino inmediatamente. En el nombre de Jesús yo los bendigo. Amén y amén y amén. Y todos aquellos que están siguiendo esta transmisión en diferentes ciudades, diferentes lugares del mundo, quiero que, si no le has entregado tu vida a Jesús, lo hagas ahora conmigo. Dile esta oración a Jesús. Dile: Señor Jesús, perdona todos mis pecados, toda mi maldad, y ayúdame a empezar de nuevo. Sé que tú moriste en la cruz, resucitaste al tercer día, me perdonas y me salvas. Así es que sé mi Salvador y mi Señor. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si usted ha hecho esta decisión, amigo, amiga, quiero decirle que ha pasado de muerte a vida. Ahora es parte de la familia de Dios. Siga congregándose. Ahora en línea, ya en unas semanas nos estaremos congregando en vivo en un tiempo más adelante. Así es que prepárese, siga adelante en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga, que Dios les guarde. Quiero recordarles una vez más que vuelvan a escuchar este mensaje para que sigan aprendiendo, sigan recibiendo. Yo lo estoy haciendo, me ha funcionado, me fortalece, me bendice mucho en el nombre de Jesús. También quiero animar para que lo compartan con otros. Es otra manera de alcanzar a personas para Cristo. También que se suscriban ahí en la campanita. Suscríbanse si no lo han hecho, para que todas las prédicas les sigan llegando. Quiero decirles que aun cuando regresemos presencialmente, estas conferencias, estos mensajes se van a seguir transmitiendo en línea. Vamos a seguir compartiendo en Facebook, vamos a seguir compartiendo en YouTube, en Insta, vamos a seguir compartiendo en Twitter, en todas las plataformas y redes sociales, en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Quiero decirles que los amo, estoy orando por su familia. Vamos a seguir adelante porque la obra de Dios no para y no vamos a parar. Que Dios los bendiga y los guarde. Nos vemos. Damos el tiempo a quien sigue. Dios los bendiga. Dios les bendiga. Bueno, y después de haber escuchado la palabra, ahora vamos a prepararnos para dar nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Así que usted prepárese ahí en casa y vamos a leer ahora en nuestra Biblia Mateo capítulo 7 y vamos a leer el versículo 24 en adelante. Y dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras
y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Así que ahorita que vamos a preparar nuestro diezmo, que lo vamos a dar, yo le animo para que usted sea de los que hacen la diferencia. La obediencia es lo que separa a los oidores de los hacedores. Amén. La obediencia es lo que hace la diferencia entre los que edifican su casa sobre la arena, de los que edifican su casa sobre la roca, los que obedecen la palabra. Así que usted y yo vamos a seguir siendo obedientes cuando damos nuestra ofrenda, nuestro diezmo. Estamos fundados sobre la roca. Y dice la palabra que la diferencia que hay aquí es en aquel, el que obedece, el que hace. Amén. Porque está fundando toda su vida, toda su familia, todas sus finanzas, toda su economía en la roca que es Cristo Jesús. Y dice la palabra que aquel que no lo hizo, que fue el hombre imprudente, dice que fue grande su ruina. Usted y yo vamos a ser de los que estamos fundados sobre la roca, de los que estamos obedeciendo la palabra, y el Señor nos va a ayudar a que en medio de las tempestades podamos estar firmes sobre la roca. Amén. Así que vamos a orar por estos diezmos, por estas ofrendas, para que el Señor los bendiga. Y no importa qué tiempos vengan, usted pueda permanecer firme. Usted, su casa, su familia, su economía, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias por cada diezmo, por cada ofrenda. Queremos honrarte, queremos darte gracias por tu provisión, por tu bendición. Y Padre, queremos ser de los hacedores, Señor, de tus mandamientos, de tu palabra. Y queremos honrarte con nuestro diezmo, con nuestra ofrenda. Y Padre, te damos gracias porque sabemos que en medio de pandemias, en medio de enfermedades, en medio, Señor, de vientos, Señor, que vienen a nuestra vida huracanados, Señor, vamos a permanecer firmes sobre la roca. Bendice al dador alegre, bendice a aquel que da con alegría, con gratitud. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén, amén. Así que usted esté en México, en Estados Unidos, aquí están las cuentas para que usted tenga la oportunidad de ser un hacedor de la palabra, de honrar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Que el Señor les bendiga y vamos a continuar con nuestra reunión. Te esperamos martes 7:30, noches de oración y fe. Recuerda Amaneciendo con Dios todos los jueves de 6 a 7 de la mañana por Radio Vida Cuauhtémoc. Infórmate acerca de los diferentes grupos Amistad a través de la plataforma Zoom. CDR Kids, todos los domingos 10 de la mañana. Conéctate, sintonízanos a través de Radio Vida Cuauhtémoc, una programación especial para ti. No olvides seguirnos en redes sociales, te mantendremos informado. Tips para congregarnos en línea. Elige con tu familia el horario indicado, domingos y martes. Conéctate a todas nuestras reuniones. Sé parte, alaba, adora y mantente activo. Toma nota durante toda la reunión. Súmate, honra a Dios con tus diezmos y ofrendas. Toda la información en la cajita de descripción. Síguenos en todas nuestras redes sociales, te mantendremos informado. Por último, etiquétanos en tu foto favorita durante la reunión CDR Online.